La Juntada Histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos una vez más. Esto es La Juntada Histórica de Tras la Sierra, episodio número 6, segunda parte. Como habíamos prometido, soy el profe Carlos Vicente y me encuentro de nuevo con el profe Diego Zavalla. Diego, te saludo. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Y como siempre digo, o sea que con grandes expectativas, porque vemos con Carlos que el proyecto de divulgación de nuestra historia sigue avanzando, así que le agradecemos a todos los suscriptores, a todos los que nos ven los videos, a los que nos recomiendan, a los que nos hacen publicidad también, que el boca a boca muchas veces sirve, en algún medio de comunicación también, así que le agradecemos a toda la colaboración, así que bueno, con las mejores expectativas ahí con esto. Me doy cuenta que hay como una fusión entre lo digital y lo cotidiano, porque vamos sumando suscriptores en los medios digitales, pero también la gente nos hace comentarios en persona y a veces quizá no lo comentan en YouTube, pero bueno, vamos creciendo y eso es lo interesante. Sí. Sobre todo porque se trata de divulgar, difundir la historia que es parte de nuestra cultura. Exacto. En esta ocasión vamos a retomar, ¿no es cierto?, el periodo que habíamos dicho de 1916 a 1930 y vamos a ampliar la información porque era mucha, entonces decidimos hacerlo en dos partes. La ciudad en esta etapa comienza a consolidarse como tal. Se había decretado que era una ciudad por el crecimiento de su población. Y si te parece, hacemos como una recapitulación de qué es lo que hablamos un poquito en el video anterior. Claro, lo que habíamos dicho en líneas generales, ¿no?, es que, bueno, si bien nosotros partimos de 1916 hasta 1930, podemos decir que ya desde antes, quizás en 1910, por la acción de grandes intendentes y personajes de la zona, es que se da lo que vos estabas comentando. O sea, la ciudad ya se empieza a diagramar, surgen los problemas, surgen cuestiones simples como puede ser la llegada de la pavimentación de las primeras calles, las ampliaciones de algunas calles o cómo ensanchar algunas calles, la llegada del agua corriente, que lo había estamos nombrando también, las grandes oleadas de inmigrantes que llegaron a nuestra zona, que nos enriquecieron y culturalmente, y que muchos de nosotros somos descendientes directos de esas grandes corrientes inmigratorias como italianos, españoles, sirios, libaneses, ¿no es cierto? Y también habíamos dicho de que la ciudad se estaba modernizando de acuerdo al concepto que tenían, que pusieron en práctica los conservadores en esta época, ¿no es cierto? Y es básicamente sistematizar, organizar la ciudad moderna, y eso genera problemas también, que lo habías comentado en videos anteriores. Todo esto se da en una época en la cual los conservadores van a dejar de gobernar la República Argentina, van a llegar por primera vez los gobiernos populares a través o de la mano, en todo caso, de Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical. Habíamos dicho también de que, bueno, Córdoba, con esto de que siempre es rebelde, aquí en Córdoba, primero siguieron gobernando los conservadores, hubo unas gobernaciones radicales que no conformaron al pueblo porque fueron muchas disputas internas las que tuvieron, hasta que eso permitió que volvieran los conservadores, y eso va a perdurar por lo menos hasta 1930, cuando se produce el primer golpe de Estado en nuestro país, el 6 de septiembre de 1930. Es una época donde económicamente Argentina se decía o se percibía, se autopercibía como el granero del mundo, generaba riquezas para ciertos sectores sociales, pero la realidad era que más de la mitad de la población tenía otra situación económica, y eso se ve también aquí en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Porque a pesar de que nos modernizamos, surgen los problemas que tiene cualquier ciudad, ¿no es cierto?, sobre qué hacer con
la gente que no tiene trabajo, que no consigue o que no prospera económicamente como ellos lo deseaban. Y bueno, Villa Dolores en particular, bueno, va a tratar de adaptarse al pensamiento de la provincia de Córdoba, donde hay un grandísimo gobernador como Cárcano, ¿no es cierto?, que va a aprovechar un cierto impulso, como hemos dicho en otros videos, económico ahí a medio de la década del 20, para tratar de cambiar el perfil a la provincia, y eso va a repercutir en algunas obras que vos vas a comentar que tienen relación directa con Villa Dolores y con toda la región de Tras la Sierra. Lo que me parece que es muy destacable de esto que estás diciendo es que en Villa Dolores, si vamos a la fuente, ¿no es cierto?, que es Barrio Nuevo de Imposti, la fuente más importante que tenemos con su historia de Villa Dolores y su historia de Tras la Sierra, es que en esta etapa ahí de 1916 a 1930 él hace una diferencia. Él marca un periodo de mucho crecimiento, florecimiento económico, hasta más o menos, dice, 1921, 1922. Y después marca un periodo acercándonos a 1930, con lo que va a ser también la Gran Depresión, consecuencia, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra Mundial. Marca como que ahí la economía empieza lentamente a decrecer y se empiezan a acentuar estas diferencias sociales, porque se había marcado mucho más, ¿no es cierto?, habían surgido los sectores medios, que se diferencian de las clases por ahí más populares, que van a tener serias dificultades, de lo que era la clase alta, que goza, digamos, de buena situación en este momento. Y en referencia a eso que vos estás nombrando, cuando hablemos ahora de temas relacionados con la tierra, que hablamos en otros momentos también, vemos la importancia que lo destacan diferentes autores, pero el progreso en sí muchas veces depende de la buena voluntad de los vecinos. Y Barrio Nuevo e Imposti destaca el accionar de vecinos que obviamente se corresponden a esos estratos sociales que vos estás nombrando. Son los sectores más acomodados de la sociedad, que son los que en algún momento cedieron terrenos o vendieron terrenos para evitar las expropiaciones, que muchas veces son medias antipáticas, ¿no es cierto?, pero que hasta el día de hoy se realizan, ¿no es cierto?, para no impedir la modernización de una ciudad. Y lo otro, que lo podremos desarrollar en otro momento, que es una sociedad, obviamente, que estamos en un marco democrático, pero todavía quedan algunos resabios de autoritarismo, ¿no es cierto?, que se corresponden con estos estratos sociales altos. Incluso ahí se puede mencionar que la elección del intendente no era por un voto directo. Es decir, la ley Sáenz Peña, ¿no es cierto?, que universalizaba el voto, no llegaba directamente al plano local. Es decir, la gente votaba a quienes pertenecían al consejo y después el consejo es el que elegía el intendente. Exactamente. Y lo otro que habíamos estado hablando, que algunos, bueno, Barrio Nuevo e Imposti y otros autores locales lo nombran, es, bueno, acá en Villa Dolores la llegada, o sea, el Partido Radical es una idea que todavía se está desarrollando, ¿no es cierto? El conservadurismo, el Partido Demócrata que se llamaba, o sea, sigue teniendo mucho peso, no solamente acá en la zona, en la provincia en general. Ya a partir de la década del 30 eso se modifica, pero aquí en la zona, políticamente hablando, contamos con la presencia de algo en la década del 20, al principio del primer lustro de la década del 20, que es la tristemente célebre, por un lado, Liga Patriótica Argentina, que era una organización con ideas nacionalistas, ¿no es cierto?, que después, a partir del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, directamente se torna directamente fascista. Ese es el término que se le aplica, ¿no es cierto? Es un nacionalismo llevado al extremo. Y esa gente, bueno, tienen presencia política, son los que nos gobiernan, y eso marca la cara de lo que vos estás diciendo, o sea, de que muchas veces la democracia, al no ser directa, sino que uno vota a electores que eligen a nuestros gobernantes, bueno, eso permite que esos estratos altos, conservadores y que son dueños de la tierra, bueno, sigan manteniendo el poder, no solamente acá en Villa Dolores y en Tras la Sierra, en casi todo el país. Mira, hay un dato particular que pinta un poco eso que estás diciendo. La Biblioteca Popular, que venía de tiempos anteriores, en esta década hay en un momento de que pierde su local
porque pasa a ser la sala del Consejo Deliberante, y después termina esta biblioteca en manos, transferida por la municipalidad, de la Sociedad del Tiro Federal. Ujú. Se hace cargo, incluso le cambian el nombre. Pinta un poco eso, como una biblioteca que era popular termina en manos de una sociedad que nada tenía que ver, ¿no es cierto?, con lo que son las bibliotecas. Y mira, algo que vamos a ver en los videos que vamos a ir, que van a ir saliendo, ¿no es cierto? Cuando más nos acerquemos ya a épocas más convulsionadas, para bien o para mal, la década del 40 y la década del 30, es que ya se empieza de a poco, se empieza a ver las ideologías y su influencia en la sociedad, cómo llevan a que las calles tengan ciertos nombres, las plazas tengan ciertos nombres, y eso muchas veces está bueno enseñarlo. Nosotros como docentes lo hacemos. Está bueno que la gente conozca de que si una calle tiene un nombre, tiene un significado ideológico, y es la muestra de esas luchas de ideologías. En esta época, bueno, obviamente es un predominio de los conservadores y de los demócratas. La lucha por ahí es contra la Iglesia Católica, podríamos decir. Después va a venir la lucha contra el anarquismo, el socialismo, contra los radicales, después más adelante contra el peronismo y así, ¿no es cierto? Pero está bueno ver que a pesar de esas luchas ideológicas y de imposiciones ideológicas, Villa Dolores se formó como se formó. Y digo esto y pasamos al tema del video. Si nuestra plaza se llama Plaza Mitre, ¿sí tiene un contenido ideológico? Sí, tiene un contenido ideológico. Pero no hay que renegar ese contenido ideológico, porque es una muestra de cómo era nuestra historia en algún momento, sin ánimo de generar polémicas. A fin de cuentas, digamos, es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra historia. Exactamente. Bueno, pasando, digamos, a la parte económica, digo lo económico porque lo central de este video es la obra más importante que se hace en esta época, que es la construcción del dique nivelador, la boca del río, como le decimos hoy en día. Este lugar tan pintoresco y particular que mucha gente visita, fue creado en esta época, porque habíamos dicho que la explotación forestal a gran escala a causa de la llegada del ferrocarril, los inversores británicos que trataban de buscar sacar rédito de la inversión que hacían, había generado una gran cantidad de territorio deforestado. Eso había alterado el clima, algo que parece actual, pero que Imposti, en el video anterior lo dijimos, señala a un funcionario municipal describiendo a la perfección cómo esa explotación masiva de bosques había alterado el clima y había generado épocas de sequía y su consecuencia con lo que son las producciones agrícolas. Entonces había un problema con el agua, recurso fundamental para la agricultura y para la ganadería. Entonces ahí va a surgir la necesidad de construir un dique. El río de los Sauces, ¿no es cierto?, era un recurso valioso, pero había que lograr la forma de administrarlo mejor. Por supuesto que primero va a surgir la idea de hacer un dique de embalse, para que la gente entienda, que los que nos están viendo, el dique La Viña es un dique de embalse, es decir, un dique que acumula agua para épocas de sequía. Eso era muy costoso. Entonces se termina haciendo un dique nivelador, que es de mucho menor inversión, que lo que hace es elevar el nivel del agua hasta cierto punto para poder distribuirlo en canales de riego. Es la obra más importante que tenemos en esta época, porque va a potenciar, en una época donde la economía, digamos, está un poco resentida por lo que pasaba en el exterior, donde se apostaba al mercado interno. Bueno, Villa Dolores y la región iban a apostar a la producción agrícola ganadera, que era la fuente de riqueza, y era muy necesaria. Y ahí surge, ¿no es cierto?, como venimos diciendo, lo de los vecinos destacados, que a través de comisiones, hay una que es la primera, o si no es la primera, es una de las pioneras, la Comisión Prodique, que va a luchar para que se haga esto, para que se haga este dique, y lo va a conseguir. Va a haber idas y vueltas, algunos problemas, pero para 1927 ya el primer tramo, con los primeros canales, va a estar inaugurado este dique nivelador. Cuando comentas este tema, se me viene a la cabeza la fuerza o la importancia que tienen los vecinos y los sectores populares también a la hora de la toma de decisiones que pueden impactar positivamente en nuestra sociedad. Cuando vos estabas nombrando el tema del dique, que tenía sus pros y sus contras,
Yo lo relacioné con algo que lo vamos a ver mucho más adelante, que fue la llegada del gas a nuestra zona entre el año 1999 y el año 2000. Y mucha gente que quizás no está viendo los videos lo sabe a la perfección esto. Este, Cuando los vecinos autoconvocados se enteraron de lo que había que pagar por la red troncal de gas y que era medio una imposición, ¿no es cierto?, en ese momento de gobiernos municipales y gobiernos provinciales, cómo los vecinos autoconvocados, por ahí a la salida de misa o algo por el estilo, se empiezan a juntar y generan o sea, una salida positiva que beneficia a todos. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Estamos hablando de algo de hace 25 años atrás. Salvando las distancias, es más o menos lo mismo lo que sucedió hace 100 años atrás casi con la creación de del dique nivelador. Sí, que incluso tiene ahí una particularidad de que como había dudas para hacerlo, porque bueno, toda obra, ¿no es cierto?, genera ciertas dudas en sus ventajas y sus desventajas, la provincia va de alguna manera como a exigir a los dueños de terrenos cultivables de que opten por sí o por no por la concreción de este dique, y en caso de que no lo hicieran, se los llamaba a que devuelvan las tierras que les habían sido adjudicadas mediante una ley de tierras, de adjudicación de terrenos fiscales. Porque claro, lo que se quería fomentar era la producción agropecuaria. Algo también que me parece que lo nombramos también en videos anteriores. Estamos hablando acá de agua para riego, pero paralelamente a esto, que se da a nivel local con el auspicio del gobierno provincial, el mismo gobierno provincial, con Cárcano a la cabeza, ya está pensando lo que va a venir después, que también está relacionado con el tema de la calidad de vida, que es la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque ya después de la concreción de estos diques, de estos embalses para riego, Córdoba necesita industrializarse. Cárcano es uno de los que, desde el conservadurismo del Partido Demócrata, lo que va a tratar de empezar a planificar una serie de embalses para la generación de energía eléctrica que se van a empezar a concretar ya en la década del 30, durante la gobernación del radical Amadeo Sabatini, y que se van ya definitivamente a inaugurar en la década del 40 durante el gobierno de facto, la dictadura de Elmiro Farley, Juan Domingo Perón. Pero esos embalses, esos diques, ya no van a aportar agua simplemente para riego, sino que son generadores de energía eléctrica. Y esa es la base de la industrialización de la provincia de Córdoba, que se va a dar más como una política de Estado fines de la década del 40 y principios de la década del 50. Y lo último que quiero decir, por mi parte, con respecto a este tema, que el tema del riego es importante obviamente para mejorar la calidad de vida, bien, pero también hay que darle mérito a estos gobiernos que tienen diferentes perfiles ideológicos, pero que tienen claro que a mediano o a largo plazo tiene que haber políticas de Estado que beneficien a toda la región. Y esta gente generan ideas que nos han llevado a que, para bien o para mal, Córdoba y nuestra región progresó, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso trae. Pero para eso tiene que haber políticas de mediano y largo estado o de largo alcance, más allá del perfil ideológico. Es pensar, ¿no es cierto?, a futuro, más allá, digamos, de una ideología de un partido, sino pensar en la sociedad todo. No, porque la energía eléctrica, esto es lo último, ¿en qué va a derivar? Que más adelante cuando hablemos, en mayo de 1941 surge la cooperativa eléctrica aquí en nuestra ciudad, es fruto de estas políticas de Estado. Y no solamente acá en Villa Dolores, sino en diferentes localidades va a aparecer esto, que también va a ser ponerle un freno al abuso del precio de las tarifas que van a tener algunos capitales británicos, otros capitales locales que son los que generan la energía eléctrica, tanto en Villa Dolores, también a mediados de la década del 10, como a nivel provincial con las grandes empresas británicas a las cuales había que ponerle freno ya a partir de la década del 30. Está todo relacionado gracias a una cadena de políticas de Estado bien aplicadas, más allá del perfil ideológico. Me parece que, digamos, que para ir cerrando nos queda mencionar algunas obras así como al pasar, que seguramente en algún momento en otros videos vamos a profundizar,
En esta época también se va a crear lo que es la primera red de agua corriente, con una inversión que viene de la nación, aportes de la provincia. Después eso va a pasar a la municipalidad. Bueno, el ripiado de calles, las calles de tierras, digamos, van a desaparecer, al menos en lo que es el casco céntrico de la ciudad, primero con el ripiado y después ya va a surgir lo que es el asfalto. Eh, el hospital regional, que era una deuda, digamos, que tenía la población, porque había un hospital, el San Vicente de Paul, que hoy lo conocemos como el Hospital Viejo. Ese hospital era el único y había quedado muy pequeño para la población que había crecido. Y en esta época es cuando se empiezan a hacer gestiones, incluso se va a adquirir el terreno para hacer el hospital regional, lo único que va a quedar truncado eso ahí en ese momento. Claro, que eso lo vamos a ver en videos posteriores, que las obras del actual hospital, ¿no es cierto?, regional, se inician durante la presidencia de Juan Domingo Perón, que estaban dentro de lo que sería el primer plan quinquenal, y que después se van a inaugurar durante la presidencia del radical Arturo Humberto Villa, que es más, contamos con la presencia en su momento, con la visita del presidente, pero eso, claro, en la década del 60, o sea, tardó en llegar, pero por lo menos estaba la idea surgiendo en esta época. Fue uno, digamos, de los proyectos, de los pocos proyectos que no lograron concretar, sobre todo estas comisiones que decíamos, que fueron muy importantes, porque todo lo demás, digamos, alcanzaron su objetivo. Ahí, yo creo que para cerrar, para hacer ya una conclusión de esta segunda parte, quizás vamos a ser redundantes con algo que dijimos en el primer video, la primera parte, pero a mí me parece esto, volver a destacar esta cuestión de formar una comisión, más allá, digamos, de quiénes eran los que conformaban estas comisiones, me parece muy importante, porque a veces incluso hay un político muy importante de la historia de Argentina a quien se le atribuye una frase, no sabemos si es así o no, pero saben decir que decía que si quiere que algo no se logre, forme una comisión. Bueno, en este caso, más allá que a veces es así, ¿no es cierto?, por la burocracia y todo, tenemos la prueba de que lo contrario, formar una comisión lograba meter presión, gestionar ante las autoridades lo que la sociedad necesitaba. Porque, por ejemplo, el alumbrado eléctrico no iba a beneficiar solamente a las clases acomodadas, era para todos. El agua potable también. Lo que vos estás diciendo creo que está en relación con el concepto de ciudadanía, que muchas veces lo enseñamos nosotros en diferentes materias, principalmente de historia, de que, o sea, no es posible una vida en democracia si todo se modifica cada 2 o cada 4 años de acuerdo al cambio de gobernante de turno. Siempre es necesario una política a mediano y a largo plazo, pero para eso tiene que contar con el apoyo de la ciudadanía, que se tienen que poner de acuerdo, porque eso tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, con las ansias de que una ciudad o una región, o porque en un país o una provincia, progrese. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo, más allá de las banderías políticas, que son necesarias las banderías políticas porque tienen que ver muchas veces con el sentir de la gente en particular, pero tiene que haber consensos. Y si no hay consensos, no hay progresos. Y en esta época, a pesar de todo, a pesar de algunas cosas que hemos contado, medias negativas también en algún punto, había consensos. Y esos consensos fueron la base de todo lo bueno que va a venir, que empezó a venir ahora, que va a venir en la década del 40, del 50, del 60, y bueno, que su repercusión la tenemos actualmente, ¿no es cierto? Con un espléndido dique, con un embalse, ¿no es cierto? Con las rutas, con los caminos, con ciertos proyectos de que, ¿por qué no que vuelva el tren, ¿no es cierto? Bueno, pero, o sea, para no ver solamente la parte negativa de todo. Cuando hay consensos, se logra el progreso. Es una época de esplendor de la ciudad, quizás queda para analizarlo por allá cuando hagamos muchos videos, a lo mejor la época de mayor esplendor de la ciudad. Sí. Lo dejamos también como consigna ahí para los que nos vayan viendo, para que lo piensen. Sí. Este es el video, creo que no nos queda más por decir. Los invitamos a que se suscriban, que vean todos los videos anteriores que hemos estado haciendo a lo largo del año, que nos hagan comentarios. Tenemos también ahora un contacto, Sí. el correo que es la Juntada Histórica de Tras la Sierra
diego@gmail.com, donde también nos pueden enviar sus aportes, nos pueden mandar fotos, por ejemplo, históricas, que nos pueden servir para apoyar este proyecto. Y próximamente otras novedades vamos a tener como canales de contacto que ya les vamos a informar en otros videos, pero por lo menos nos vamos quedando ya por lo menos con nuestro espacio oficial, con nuestro canal de YouTube, que les agradecemos inmensamente las visitas, las recomendaciones, los mensajes. Y a todos los que nos siguen también en las redes sociales. A Diego como a mí también, ahí también van a ir viendo que siempre publicamos difundiendo este proyecto que es para todos. Los esperamos en la próxima.